usted con las otras autoridades, con el legislativo que iba con ustedes, con los presidentes de los partidos políticos en esa gira? En primer lugar, quisiera subrayar que no fue una lección de los italianos a nosotros, sino un intercambio de experiencias, de puntos de vista, porque también había obviamente temas en los que nosotros podíamos ilustrar a los italianos respecto de cuáles son las tendencias del mercado internacional de narcotráfico del hemisferio de América hacia Europa. Europa se está convirtiendo en el mercado más atractivo para la cocaína en el mundo en función del diferencial de precios que tiene con los Estados Unidos, simplemente para ilustrar que este tema no es un tema solamente de allá para acá, sino es un tema que resulta de aprendizajes recíprocos. Pero sí quisiera subrayar que a partir de esta lógica y de esta experiencia histórica de combatir a estas organizaciones esencialmente sustentadas en este dominio territorial a partir de la intimidación, hay una serie de instrumentos operacionales y jurídicos que son muy útiles para nosotros en términos de lo que estamos tratando de hacer, que es de reconstruir el entramado institucional y jurídico a partir del cual enfrentamos este problema en nuestro país. Desde luego, tú, Rosana, hablaste ya de los arrepentidos, de la infiltración, de otros instrumentos como la intervención, obviamente, de comunicaciones privadas, de la incautación de bienes como instrumentos. Yo diría que hay algunos que son de los temas especiales, digamos, como instrumentos específicos, más sofisticados de combate al lavado de dinero. Habría algunos que son especialmente interesantes. Uno tiene que ver con un poder que el Estado italiano tiene para incluso disolver órganos del Estado, órganos municipales, cuando hay el juicio sustentado incluso con la validación judicial de que estos están penetrados por el crimen organizado. De tal suerte que se puede reconstruir al Estado a partir de la disolución de una estructura que resulta ya impertinente en ese sentido. Y este es sin duda algo que compartimos con los líderes de los partidos que nos acompañaron, compartimos desde luego con los funcionarios del gobierno y que quizás sea un tema para la reforma del Estado, no necesariamente para la reforma judicial y de seguridad que nos tiene en este momento ocupados en términos de conversación con el Poder Legislativo. Como estudioso del derecho, usted cuando oye esto, disolución de algunos órganos del Estado, intervenciones, escuchas, detenciones, el levantamiento del secreto bancario, son acciones duras, necesarias. Sí, a condición de varias cosas. ¿Cuáles? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, las instituciones, me parece que es el origen del problema, son las propias instituciones, no como tales, sino los miembros de las instituciones, personas de carne y hueso, como lo dijeron Unamuno, que trabajan ahí y que han provocado una pérdida de credibilidad en el campo de la sociedad civil. Cuando se piensa en intervenciones telefónicas, por ejemplo, o de internet inclusive, todo ello, por supuesto que todos están atemorizados porque no se sabe si van directamente a detectar comunicaciones del crimen organizado o de cualquier otra persona, o si pueden desarrollar esta actividad para enfrentar no a la criminalidad en sí, sino los reclamos sociales que tienden a convertirse en movimientos sociales y que desde la óptica del poder, obviamente, pueden llegar a la subversión. Hoy justamente se cumple un año del tema de Oaxaca. En efecto, En el 14 de junio del año pasado entraron las fuerzas del gobernador Ulises Ruiz a tratar de quitar de la plaza central de Oaxaca a los maestros que estaban ahí. Y esto es un temor que se ha manifestado de manera clara entre este grupo y otros. No es nada más el grupo de la CENTE y lo que luego devino en la APO. ¿Qué piensa usted, señor procurador? Yo creo que hay que distinguir con toda claridad lo que es la protesta social que se puede expresar fuera del marco institucional y que por consecuencia tiene que tener una estrategia de contención con pleno respeto a los derechos humanos y con una policía procedimentada para atender esta circunstancia. Cuando entraron las fuerzas federales en Oaxaca, creo que quedó acreditado cómo se puede contener una circunstancia de este tipo cuando hay una afectación severa de derechos de terceros de una manera civilizada y con respeto a los derechos humanos. De lo que es combate al crimen organizado son dos cosas totalmente distintas. Los instrumentos que el Estado puede tener para combatir el crimen organizado
tienen que acotarse en términos legales, en términos operacionales, solamente a esa actividad y no pueden obviamente extenderse a la sociedad. Es lógico entender en nuestra historia los temores, pero también hay que ver que en nuestro país la expresión, digamos, esta expresión más severa, más dura del crimen organizado en los últimos 24 meses, pues es un tema también distinto de lo que habíamos visto antes, no porque el crimen organizado no haya. Es distinto en la expresión de la violencia que refleja la disputa entre estas organizaciones y también la disputa con el Estado. Usted dice 24 meses, está poniendo como, digamos, el límite, los descabezados, sí, Guerrero y Michoacán. Estoy poniendo una expresión de violencia inusitada en términos de dimensión y en términos de modo de expresión. Y responde, naturalmente, a esta caída de ingresos de estas organizaciones que ahora requieren buscar otros mercados, otros dominios geográficos que están en poder de otras organizaciones. Esta es una consolidación que se expresa solamente de manera violenta, por eso hablo de esta circunstancia. Y lo que ofende a la sociedad mexicana y la atemoriza es precisamente esta expresión inusitada. Podemos decir con certidumbre que, por ejemplo, el índice de homicidios dolosos del año 2000 a la fecha ha bajado de una manera importante, alrededor del 17% y 35% si nos vamos a 15 años para atrás. Pero para la sociedad mexicana obviamente esto es irrelevante porque lo que tenemos es una expresión de una violencia que no habíamos visto antes. Doctor, usted lleva los registros desde el punto de vista periodístico, yo también, en el diario El Universal. No parece que bajen los Hablamos homicidios. De homicidios dolosos, no de ejecuciones, que son dos cosas distintas. Las ejecuciones, digamos, en términos de los primeros 6 meses del gobierno actual, frente a los 6 meses inmediato anteriores, tienen un aumento de alrededor del 10%. Pero esto refleja, obviamente, la exacerbación de esta lucha y esta crisis, cómo se expresa y cómo evolucionan estas organizaciones precisamente hacia una involución criminal que van a buscar otras fuentes de ingreso. Es donde encontramos un repunte en ciertas zonas, Tijuana, por ejemplo, del secuestro, donde encontramos un repunte de la extorsión hacia giros negros, pero también hacia giros lícitos, al robo de vehículos, a otras actividades criminales que van a tratar de completar esa estructura de ingresos que se pierde en la actividad tradicional, digamos, del narcotráfico por el cambio de circunstancias de mercado. Pareciera que en las ciudades estamos menos seguros ahora que lo que estábamos antes. ¿Es perceptual, doctor? Sí, por supuesto. No, son las dos cosas. Sí, podemos distinguir entre inseguridad subjetiva y inseguridad objetiva. Y por supuesto que en la subjetiva tiende a engrandecer el fenómeno normalmente. Y esto está probado también en diversísimas partes del mundo donde se ha hecho la investigación, como en el caso nuestro que la desarrollamos. Pero ya las pruebas del avance de la criminalidad son tan evidentes que algunos autores, entrecomillado por supuesto, llaman, como es el caso de Jock Young, llaman a que hay una inseguridad ontológica ya, ¿verdad? Porque ya no es posible combatirla efectivamente. Pero le voy a poner este punto que es bastante grave. En la Ciudad de México se cometen 2.870 delitos por cada 100.000 habitantes, considerando estrictamente las denuncias, ¿no? En Francia y en Estados Unidos se cometen 5.000. Y en Inglaterra y Gales se cometen 10.000 por cada 100.000 habitantes. O sea, muchísimos más delitos los se cometen aquí. Pero claro, la inseguridad subjetiva, la publicidad que se hace sobre la Ciudad de México, etcétera, provoca que el miedo merodee entre los ciudadanos, ¿no? Eso es un punto. Ahora, claro, se podrá pensar que en estas realidades se denuncia más que lo que se denuncia en México. Siempre hay una cifra que llaman los especialistas cifra oscura de la criminalidad, que es la que no se denuncia. Pero en ese caso ya se han hecho 3 o 4 pruebas bastante atractivas de investigación empírica en donde la criminalidad real que se está cometiendo es equivalente entre el 20 y el 25% de la población de la realidad cultural que esté analizando. Eso significaría que en México, enfrentando la criminalidad convencional o no convencional, la criminalidad como el narcotráfico o los asaltos o los homicidios dolosos, no las ejecuciones o ambas cosas al mismo tiempo, en este país se cometen entre 20 y 25 millones de delitos al año, porque somos cerca de 100 millones de habitantes, un poco más, ¿no?
Si vamos a Inglaterra, pues se comete también entre el 20 y el 25% de sus De una 60 orden de millones. magnitud menor. Sí, pero en tasa viene a ser entonces exactamente la misma tasa de criminalidad. Todos los especialistas se preocupan, ¿y a qué se debe todo esto? ¿No? Porque la criminalidad va creciendo. Y yo hago una pregunta más. ¿Estamos ganando o perdiendo? Con las cifras que usted da, usted habla de una disminución de 10%. No, La de sociedad, un aumento del 10% de las ejecuciones. de las ejecuciones. Y esto es de una precisamente el disminución en reflejo. los dolosos. Sí, pero el punto aquí es, el único indicador válido, Ajá. que es el único que nos tiene que guiar en términos de política pública y de acción del Estado, es cuando los ciudadanos tengamos la percepción de que hemos recuperado a cabalidad nuestro derecho a vivir en paz y en tranquilidad en nuestras comunidades. ¿Y ahí cómo se siente usted a 6 meses de trabajo? Siento que vamos perfectamente alineados en lo que ha sido el diagnóstico y la estrategia, y quisiera yo puntualizar aquí el punto. Desde luego, el primer paso, cuando hay una circunstancia de violencia en estas zonas, una violencia, digo, inusitada, primero en dimensión y segundo en modo de expresión, porque obviamente las decapitaciones son extraordinariamente intimidantes. Son incluso una expresión... de barbarie. No solo de barbarie, sino de barbarie racional y con un objetivo determinado, que es intimidar al contrario y también intimidar a la sociedad y a través de eso pretender intimidar al Estado. Desde luego que no es... ¿Lo van a lograr? No lo lograrán, por supuesto que no. Pero lo primero que hay que hacer aquí es, en esas zonas, cuando hay una cierta control o privatización de la fuerza del Estado en la región, hay que llegar con una fuerza distinta que ocupe el espacio físico para, como decía antes, reducir los niveles de impunidad, reducir la violencia y recuperar la confianza ciudadana. Eso es lo primero. Y eso obviamente tiene que tener una permanencia en el tiempo suficientemente larga para poder generar las condiciones para hacer la segundo componente de la estrategia, que es la reconstrucción de las capacidades institucionales del Estado, especialmente, pero no solo, de las policías locales. Y esto quiere decir que hay que generar un espacio temporal, un espacio físico y un espacio de apoyo social y político para hacer esto segundo posible, esto segundo que es la reconstrucción de las policías. Y eso funciona a partir de un modelo de operación evidentemente pertinente, sistematizado, con indicadores, con supervisión, desde luego de la propia autoridad, pero también de los ciudadanos, con consecuencias si los indicadores se cumplen o no, y desde luego con una mayor efectividad a partir de reglamentos, en fin, una policía funcional. Y a partir de esto es que podemos entonces aspirar a hacer lo que ha pasado en Palermo y lo que ha pasado en Medellín y en otras ciudades, que es lo que realmente construye seguridad en una comunidad, que es que los ciudadanos nos sintamos invitados, con autoestima comunitaria, convencidos de que ocupando nuestro espacio geográfico vamos a generar seguridad en nuestra propia comunidad. Y esto es lo único que realmente consolida seguridad en el largo plazo, y esa es precisamente la virtud de la reflexión y del ejemplo de Leoluca Orlando, pero también, insisto, de las otras experiencias de Medellín, Cali, Bogotá y otras ciudades en el mundo. Señor Procurador, usted ayer hizo una declaración con respecto a si va a haber un plan Colombia con un nombre, con otro nombre o lo que sea. Hay una preocupación real de que pudiera venir acompañando a la cooperación internacional estadounidense tropas, como fue el caso en Colombia. ¿Es posible o es descartable ese escenario? Es absolutamente impensable, Rosana. Es impensable desde cualquier perspectiva. En primer lugar, porque es imposible encontrar un paralelismo absoluto entre lo que sucedió en Colombia en un momento dado y lo que sucede en nuestro país. ¿Qué elementos está tomando de las ciudades de Colombia y de lo que sucedió en Colombia? El Plan Colombia tiene, digamos, una serie de componentes muy diversos. Unos son donde hubo esta intervención operacional de fuerzas extranjeras en la erradicación de cultivos. Nosotros no tenemos esa problemática, no tenemos una proporción significativa del territorio fuera de la soberanía nacional, como es el caso colombiano. Tenemos ciertamente otros problemas que son de paralelismo. A mí me parece que lo más rescatable de la experiencia colombiana, lo que es más atractivo para nosotros, es precisamente esta estrategia de rescate de las ciudades que en algún momento, de las comunidades que en algún momento estuvieran plenamente controladas por la delincuencia organizada. Yo tuve la oportunidad de visitar Medellín y Bogotá, ya lo he hecho muchas veces, pero digamos recientemente con este enfoque hace 3 meses, y
en lugares en donde hace apenas 8 o 9 años había en comunas de 50 a 40 mil habitantes 8, 9 o 10 homicidios por día, hoy no hay homicidios. Hay una vida social plena con identidad y orgullo de los propios ciudadanos alrededor de estas comunidades, con un rescate que tiene componentes diversos, componentes de remozamiento urbano, componentes de infraestructura y componentes de participación social y de inducción de la construcción de microempresas y financiamiento hacia estas. De tal suerte que esta circunstancia, esta ocupación territorial es lo que realmente construye al final la certidumbre para las propias comunidades. El componente policial, en su caso, es importante porque genera el espacio para que eso suceda. De otra suerte, el temor de los ciudadanos es más grande que su capacidad, obviamente, para ocuparse de su ciudad, de sus comunidades. Vamos a seguir hablando de ciudades seguras y vamos a seguir hablando de la mafia italiana, pero tenemos que ir a un corte y ya regresaremos con algunos planteamientos interesantes y también bastante contraintuitivos que platicamos el doctor Tenorio Tagle y yo, que me gustaría que conociera también el auditorio. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos ahora mismo. En Contrapunto al regresar, la mafia, violencia, crímenes y desaparición de evidencia. ¿Cómo demostrar la culpabilidad de los culpables? El caso italiano, que ahorita lo iba a comentar, el caso italiano parece, la violencia ha disminuido considerablemente. Sí. Eso es una virtud, realmente, no hay duda alguna. Pero la extorsión, ¿no? Pero hay 1 millón de transacciones diarias en cuestión de narcóticos. 1 millón diariamente, ¿no? Entonces, no se ven los cadáveres, pero no se abren las chequeras. Sí, ¿no? Y la droga sigue vendiéndose de Sicilia hasta Milán, o sea, en todos lados, ¿no? Entonces eso es una cuestión problemática. Yo tengo una impresión, que no estoy seguro de comentarlo decididamente, ¿no? O sea, se están peleando los territorios. Al final uno gana. El territorio ya no hay necesidad de matar a más, pues ya ganó. Es una administración del conflicto, claro. lo que estamos viendo. O sea, van a acabar con uno de los cárteles dominando el país. La novela de Mario Puzo amarra todas estas cuestiones. Ni Al Capone pudo entrar a Nueva York porque regresaron a las personas, ¿no? Con las piernas rotas y ya todos callados. Después lo quieren atacar a él y al final Michael Corleone es el que se queda con todo el territorio y asunto resuelto. Ya no habrá más violencia, hasta que nos surja otro que quiere también ponerse en algunos territorios. La criminalidad que está avanzando ahora en los territorios, diferente a la del crimen organizado ¿no? Del narcotráfico, es una criminalidad exactamente igual. Es la criminalidad en redes. Le hemos llamado así para diferenciarle, que no se preste un malentendido, pero actúa exactamente igual. Es un negocio y racional, y miembros del sistema penal forman parte de ellos, si no se hace ininteligible. Y esto ha sido probado empíricamente en investigaciones en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. En Estados Unidos, aún Discovery Channel ha mostrado que su policía está vinculada a la corrupción en un 80%. Con nuestros colores, luchan por la gloria de una nación entera. En la Copa Oro y en la Copa América, Misión 11 Guerreros. La pasión del campo de batalla está en Televisa Deportes. Gómez, son 2. 1, 2. Disculpe, señor. Cuando yo veo gente como tú me pregunto, ¿qué aspiraciones podría tener alguien así en la vida? ¿No tienes carácter? ¿No tienes personalidad? ¿Tú qué tienes? Yo tengo una capacidad. De regreso a Contrapunto, la mafia mata a quien pone en peligro a su organización. Sean arrepentidos, policías, periodistas, jueces, sus miembros son identificados por usar la violencia, la intimidación y la imposición del silencio. Todos ejercen control sobre la población local o pretenden hacerlo mediante la extorsión para ofrecer protección. Uno de los requisitos de la Cosa Nostra es que nadie puede dejar vivo la organización. No solo se matan entre ellos, la muerte, la violencia salpica a la comunidad, como ocurrió con un juez italiano, Giovanni Falcone, por orden de Bernardo Provenzano, el padrino de la Cosa Nostra, detenido hace menos de un mes. ¿Se puede ganar esta
este combate hacia organizaciones tan violentas como la mafia italiana? Y dos, hablábamos efectivamente de que hay un asunto de demanda real. El señor procurador nos decía, la demanda de cocaína está volcándose de Estados Unidos, donde hay drogas de diseño ahora, hacia Europa, en específico Italia, mayor pago para la cocaína. Usted me comentaba cuando hablábamos de la posibilidad de venir al programa que tendría que explorarse, pensarse distinto, despenalizar. ¿Es posible fuera de un planteamiento académico? Sí, por supuesto, claro. Yo tengo esta impresión. Gran parte de la sociedad civil no entiende lo que las universidades producen. Gran parte no lo entiende. Quizás porque el lenguaje que utilizamos es un lenguaje a veces ininteligible. Tampoco la sociedad civil confía en instituciones porque no ha habido resultados satisfactorios hasta nuestros días en ninguna parte del mundo en tratándose de este tema. Criminalidad organizada o no organizada. De todas formas, hay una gran derrota mundial sobre ello. Piénsese que en el caso que aquí estamos tratando, la propia Comisión Internacional de Fiscalización de Drogas ha hecho comunicados en los que indican ciertamente no hemos podido lograr ningún éxito razonable en ningún país del mundo, pero no por eso debemos de abandonar la idea de seguir enfrentando eso. Y me parece que es razonable como idea central que si es un combate el que se ha decidido hacer, se tiene que combatir, de eso no hay duda. Pero si la respuesta a lo largo de este siglo, la prohibición comienza en la Unión Americana en el año 1914 con la ley Harrison, hasta nuestros días, si llevamos casi un siglo a distancia y no se ha podido detener el fenómeno, y al contrario se va agravando parece razonable pensar en otro tipo de opciones. Pero ahí la cuestión interesante es que hay muchas variables que están vinculadas. Las víctimas del delito en este tipo de delitos contra la salud son precisamente aquellos que son los usuarios de las drogas y que son las que piden, ¿no? Son justamente las que provocan todo ello. Entonces es un problema porque en este caso no hay denuncias. Por eso a su momento afirmaba en el intermedio que pues en Italia, con todo y que se acabó la violencia, está probado estadísticamente en las investigaciones que se hacen en ciudades seguras de allá que hay 1 millón de transacciones diarias sobre narcóticos. 1 millón, desde una dosis hasta el paso de 1 tonelada de cocaína, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio académico de hipótesis que son imposibles de llevar a la realidad, o se podría a través de algún concierto internacional pensar en esto y México, ¿dónde se colocaría? Bueno, es un tema sin duda muy complejo por donde lo quiera uno tomar. En primer lugar, hay una precondición para que ese asunto fuera en términos operacionales realizable, que me parece imposible de cumplir, que se llama simultaneidad. Es decir, que todos los países del mundo tomaran esa determinación al mismo tiempo. Pero más allá de eso, yo ciertamente en lo personal, pero también en términos de política pública, soy contrario a la idea de legalización, en razón fundamentalmente de los problemas de salud pública que se pueden generar a partir de una medida de ese tipo. Desde luego uno puede diferenciar en términos del impacto en salud de diferentes tipos de drogas. No es lo mismo la marihuana que la heroína, no es lo mismo la heroína que los estimulantes, la cocaína de origen orgánico, las metanfetaminas de origen químico. Pero ciertamente que podríamos suavizar la tarea y el impacto en las instancias de seguridad que nos encargamos de este tema y generaríamos sin duda un problema muy severo en las instituciones de salud. ¿Cuál va a ser la prevalencia de consumo? Y por consecuencia, la capacidad que a nivel de la sociedad, del Estado y la iniciativa privada de México y del mundo necesitaríamos construir para atender la dimensión de salud pública de eso. Me parece impensable. Me parece impensable, por ejemplo, legalizar la heroína. La capacidad o el efecto de la heroína en términos de destrucción biológica y de destrucción de la capacidad de los heroinómanos de simplemente comportarse como seres humanos. Me parece impensable la legalización de los estimulantes, la cocaína, la metanfetamina. Los componentes, por ejemplo, activos de una metanfetamina, nuestro cuerpo, nuestro sistema biológico es incapaz de metabolizarlas. En 3 años se acumulan en la corteza cerebral, inhiben la capacidad de transmisión eléctrica entre las células en la corteza cerebral y generan un daño de verdad muy severo. De tal suerte que no es un punto
que solamente plantee la dimensión de seguridad. Para los que somos responsables de ese tema, pues sin duda tendríamos una vida un poco más tranquila y tendríamos que ocuparnos de otras cosas. Pero yo creo que esto hay que plantearlo desde la perspectiva integral. Y sobre esa base, yo soy contrario a la idea y además me parece que el debate, desde el punto de vista operacional, es un poco absurdo en razón de que la precondición de la simultaneidad me parece que no es realizable. Volviendo al tema de esta idea de la simultaneidad, que también está ausente en el combate de la demanda. Nosotros estamos combatiendo aquí demanda, sin duda, también oferta, pero usted hizo unas declaraciones hoy sobre el tema de las armas, el tránsito al revés. Exportamos estupefacientes, pero importamos armas. Y se quejaba de que no había corresponsabilidad en esto. El punto es que esta es una ecuación. Lo ha dicho muy bien Fernando Tenorio, esto es un negocio, y el negocio tiene obviamente transacciones de diversos componentes que son los que hacen la ecuación para que el negocio funcione. En todo caso, si estamos hablando del flujo de drogas desde nuestro hemisferio, América del Sur, en todo caso lo que se produce aquí hacia los Estados Unidos, sin perjuicio de considerarnos nosotros como mercado, que es un tema fundamental, hay un flujo de drogas y al revés hay un flujo de dinero y hay un flujo de armas. El poder de fuego que tienen las organizaciones criminales mexicanas es inusitado, esa es parte también de la violencia, y esas armas se procuran en el mercado estadounidense, que tiene ciertamente una legislación permisiva en este sentido. Y hablando de complejidades, las autoridades locales en la frontera, hay un número de armerías, lo he leído, me parece altísimo, miles, 6,000 me decían algunos, ¿no? ¿Ustedes tienen ya trato con las autoridades locales? El punto aquí es que ese es un tema desde el punto de vista de regulación federal con una dimensión local en los Estados Unidos. Desde la visita del presidente Bush a Mérida hace unos meses, es la primera vez en mi experiencia de casi 7 años de trato con las autoridades estadounidenses en estos temas, en que encontramos cuando menos la disposición de articular todas las instancias del gobierno estadounidense que tienen que ver con el tema. No que vayan a cambiar su política permisiva, eso quizás no sea así, pero ciertamente de ocuparse del tema desde una perspectiva mucho más razonable, porque más allá de que a uno le parezca absurdo que la legislación estadounidense permita que una persona pueda comprar un rifle de asalto, pues ciertamente cuando vemos grupos o embarques de armas, no solo de rifles de asalto, sino de lanzagranadas, de granadas de fragmentación, bueno, pues eso sin duda no puede suceder o no sucedería si hubiera obviamente un enfoque de las capacidades de las policías estadounidenses, que son sin duda significativas, para enfocarse a ese fenómeno y controlarlo. Lo mismo digo del nivel de flujo de efectivo, porque el nivel de flujo de dólares en efectivo que cruzan de norte a sur es muy grande y eso es lo que financia obviamente la actividad de las organizaciones criminales. Entonces es una tarea de corresponsabilidades. No se puede plantear que México sea exitoso si los Estados Unidos no son exitosos en la parte de la ecuación que les corresponde, que es el combate al consumo allá y aquí, y ciertamente el combate al flujo de armas y efectivo de allá para acá y el combate del flujo de drogas de aquí para allá. Doctor Tenorio, ¿usted está viendo una mayor voluntad en esta ecuación compleja que han descrito ambos de apoyar a México en este momento, cuando la administración, el gobierno del presidente Calderón está adoptando una política tan contundente? ¿Cómo está viendo el trabajo de los que están más allá de las fronteras, de los estadounidenses, de los propios italianos? Usted que conoce también el caso de los italianos, ¿qué están haciendo? Bueno, me parece que todo redunda en una misma situación, ¿no? Que sí, somos un poco sospechosos, ¿no?, de lo que está sucediendo, para tratar de descubrir cuál es la razón real por lo que se desarrollan ciertas políticas internas o internacionales. Entonces quizás podamos apuntar a descubrir el interés real que las genera, ¿no? Por ejemplo, si analizamos en países como los nuestros, de nuestra región, Latinoamérica en particular, estrictamente México, si usted quiere, el capital legal que se va produciendo no se concentra en el territorio nacional, ¿no? Sale fuera del país.
Bueno, el capital ilegal que se desarrolla aquí sale también fuera del país, ¿no? Y eso se concentra en los centros internacionales de poder, particularmente en este momento, me parece que los 80 hacia acá, en la Unión Americana, en el territorio de la Unión Americana. Entonces, si somos un poco sospechosos, me parece a mí que las políticas que impulsa la Unión Americana mundialmente en este tema son para su propio beneficio, porque entonces el capital que llega, no solo legal, sino ahora también ilegal, se va concentrando en su territorio, ¿no? ¿Sus ciudades son seguras, las nuestras no? Tampoco, porque ahí se cometen igual número de delitos, ¿no? Puede ser que los proyectos de cero tolerancia, y estos parece que hacer que han evitado la criminalidad en la ciudad de Nueva York, pero en la traza urbana solamente, porque han sacado de la traza urbana a la pobreza, ¿no? Como se pretendía también aquí en esta misma ciudad, me parece, ¿no? Que era el caso, y como el presidente Cedillo también lo había impulsado, ¿no? El proyecto de cero tolerancia, que es muy semejante al de Ventanas Rotas, ¿no? Entonces, todo esto son proyectos prácticamente de intolerancia. Pero así, siendo sospechosos en todo esto, ¿qué es lo que pasará? ¿Quién se beneficia más mientras mantengamos la prohibición? Pues los narcotraficantes son los únicos, ¿no? O sea, les legalizamos las drogas y entonces van a ganar las empresas farmacéuticas, ellos no. Entonces, claro, los más interesados, más que las sociedades de padres de familia, los que tienen bastante preocupación, como cualquier padre de familia, si venden droga a sus hijos, me parece muy prudente y muy razonable, pero los más interesados, porque esto es un negocio, son las propias organizaciones criminales, que se mantenga la prohibición, sino de que van a vivir, ¿no? Gracias, con eso vamos a concluir. Licenciado, una reflexión final sobre esto. Entendemos que no comparte que hay un contrapunto aquí. Me gustaría darle la palabra final para que deje su punto de vista. Yo creo que la aspiración que podemos tener los mexicanos y a partir de la cual podemos y debemos construir tanto la acción del Estado como la acción de los ciudadanos es recuperar para nosotros, para nuestras comunidades, para nuestras familias, el derecho a vivir en paz. Yo no creo que la legalización de las drogas necesariamente contribuya a ese fenómeno, ya lo hemos discutido, pero yo sí creo que tenemos que enfocarnos en las cosas puntuales que tenemos que hacer, que es reducir el espacio de impunidad de las organizaciones criminales en las zonas en las que se expresan con mayor fuerza, reconstruir las capacidades del Estado, las policías, las autoridades municipales, también la presencia federal y estatal ahí, y sobre todo generar liderazgos locales que puedan realizar proyectos como los que se hicieron en Palermo o en Medellín para recuperar esta autoestima de las comunidades, de las ciudades, esta capacidad de ocupar los territorios de una manera pertinente. Y a veces yo hago una comparación que es un tanto injusta, pero también útil, porque ilustra. Y es comparar la colonia Condesa en la Ciudad de México con la colonia del Valle. El nivel socioeconómico de ambas es relativamente similar. Claro que la comparación es un tanto injusta porque la geografía de la colonia Condesa no fue rota por los ejes viales como sí lo fue en la colonia del Valle, pero los ocupantes y ciudadanos de la Condesa ocupan su espacio con gran orgullo. Y esa ocupación implica que los índices delincuenciales en esa zona sean significativamente menores que en la otra colonia, donde los ciudadanos obviamente tienen un temor mayor. No quiero decir con esto que ese sea solamente el punto que distingue una cosa de otra. Lo que quiero decir es que cuando los ciudadanos tenemos identidad, tenemos orgullo, generamos íconos de identidad, eso fue lo que hicieron ciertamente en Medellín, eso fue lo que rescató Leo Luca Orlando, los íconos de identidad ya estaban ahí, eran esas hermosísimas plazas llenas de grafiti y de suciedad que fueron recuperadas por los propios ciudadanos y ocupadas por los ciudadanos. Y entonces sí podemos tener y sentir y vivir esta sensación de certidumbre, de seguridad, que nos permite entonces ocuparnos de las cosas importantes, que es el desarrollo, la construcción de capital humano, la infraestructura, las condiciones de creación de mayores niveles de bienestar para la población y no estar atrapados un poco en esta narrativa, en esta percepción de incertidumbre que es la que quizás de alguna manera nos domina, no necesariamente sustentada como lo ha, creo que ilustrado magistralmente Fernando Tenorio en la estadística, sino en la manera en la que vivimos este problema y la manera en que como Estado y como ciudadanía respondemos a este fenómeno. Yo soy, Rosana, muy optimista, estoy cierto de que el señor presidente de la República tiene plena claridad de esto y tiene la convicción de conducir este esfuerzo, de articular todas las capacidades del Estado mexicano, no solo en la parte represiva, sino también en la parte social, de repensar la política social para poder atender
una circunstancia como esta y poder aspirar entonces a una circunstancia de tranquilidad, de paz y por consecuencia de condiciones más proclives a la construcción de mayores niveles de bienestar para los mexicanos. En 6 meses nos vemos para platicar de esa otra rueda que todavía no acabamos de ver. El doble beso que se dan los mafiosos en Italia significa: en esta forma deberé beber la sangre del hombre que te mata. Esto envía un fuerte mensaje al resto de la gente. La familia, la mafia no permitirá el asesinato de sus miembros sin que sea castigado. El Estado italiano aceptó que el combate de la mafia cobraría vidas. De la misma manera que ha sucedido ya en Italia, ahora en México se busca enfrentar al crimen organizado. El reto es hacerlo sin afectar las garantías individuales, con un verdadero trabajo de inteligencia en donde no se considere a cada ciudadano un sospechoso. Seguridad, sí, en democracia, para que al final del día tengamos ciudades más, no menos seguras. Los resultados de adoptar mejores prácticas internacionales habrán de evaluarse en un futuro. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy en Contrapunto. No se pierda la próxima semana a Soledad Loaiza. Muy buenas noches. Hay distinción, tenemos que tener una policía que esté muy bien instrumentada, capacitada, profesionalizada, con procedimientos sistemáticos de operación, pero tiene obviamente especializaciones funcionales. Entonces, un policía, un grupo, un cuerpo de contención de protesta es totalmente distinto a un cuerpo de investigación. Totalmente. Y muy diferente a un cuerpo que controla el tránsito vehicular. Y tenemos las policías capacitadas en cada una de esas distintas funciones. El de represión, ese está muy bien, porque ese siempre triunfa. Tenemos, ¿no?, policías manos, sí, en un sentido, digamos, más eficaces que otras, y además tenemos una enorme dispersión policial. Tenemos 1.661 cuerpos policiales diferentes en el país, en donde la participación, digamos, federal en los 350 o 70,000 policías que hay en el país es muy reducida, es alrededor del 6% solamente. Entonces, lo que no tenemos es ciertamente un modelo de operación policial que responda técnicamente a la función que deben cumplir en cada una de las comunidades en las que sirven. Precisamente el gran desafío desde el punto de vista institucional es cómo ajustamos el diseño institucional y luego cómo ajustamos los incentivos y los mecanismos para llevar este modelo de operación policial a los lugares en los que se desempeñan estos cuerpos, precisamente para servir a la ciudadanía.